Bienvenidos a un nuevo apartado en el cual vamos a explicar la utilización de los botones de forma básica en Flash. Para ello tengo abierto el programa y voy a crear nuevo archivo de Flash ActionScript 2.0. Aquí voy a ir a la barra de herramientas, seleccionar herramienta texto y escribir un texto cualquiera. En mi caso estoy trabajando con texto, vosotros en casa podéis trabajar con cualquier otro elemento, dibujar formas, dibujar un botón mucho más definido o incluso trabajar con una imagen. Con la herramienta selección me va a permitir adaptar el tamaño de la caja de texto y arrastrar y mover nuestro texto a cualquier parte de nuestra película. Una vez que ya tenemos el texto introducido, lo seleccionamos, vamos a modificar, convertir en símbolo o bien apretando la tecla F8. Hasta ahora hemos trabajado en clip de película. Ahora vamos a trabajar seleccionando en tipo botón. En registro nos permitiría definir dónde queremos el centro, o si bien en las esquinas, o en este caso hemos definido justo en el centro. Y apretamos aceptar. Si revisamos en biblioteca vemos cómo nos ha creado un nuevo símbolo con el icono de un botón, que es nuestro símbolo botón. Si pulsamos doble clic, actualmente estamos trabajando en la escena 1, si pulsamos doble clic vemos cómo pasamos a trabajar dentro del símbolo 1 y nos modifica la línea de tiempo. Desde aquí vamos a poder definir cada uno de sus estados. En el caso de que el botón esté en reposo, cuando nos situemos con el ratón sobre él o cuando lo presionemos. Por ejemplo, botón derecho sobre y insertar fotograma clave. Aquí en vez de azul vamos a definir un color rojo. Y en presionado, botón derecho, insertar fotograma clave y definimos un color negro. La zona activa nos va a definir la zona en la cual nosotros podemos pulsar sobre este botón. Por ejemplo, botón derecho, insertar fotograma clave y mediante el rectángulo vamos a definir que toda esta zona sea accesible para nosotros activar nuestro botón. Si volvemos a escena 1 y apretamos control intro, podemos ver cómo hemos creado un botón que al situarnos encima cambia de color y al pulsar también nos cambia el color. Ahora ya tan solo nos queda aplicarle acciones. Para ello tenemos que tener la paleta de acciones abierta. Podemos abrirla desde ventana, acciones o bien con la tecla F9. Daros cuenta de que es diferente aplicar una acción a un botón que si se la aplicamos a un fotograma. En este caso variaría. Seleccionamos el botón y abrimos la paleta. Es interesante trabajar con el asistente de script activado. Aquí vamos a ir a funciones globales y control de la línea de tiempo. Nosotros podemos definir que cuando nos pulsemos seleccionar la acción Go To, que es ir al fotograma especificado de la película. Por ejemplo, Go To fotograma número 2, fotograma número 5. Podemos introducir un play o un stop. Del mismo modo, en la carpeta de navegador red podemos introducir get URL para abrir una página web. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a introducirle get URL. Desde aquí nos dice on release, es decir, al ponernos encima, al soltar, si nosotros nos situamos, en este caso al liberar, si nosotros nos situamos encima nos permite cambiar el evento, ¿vale? Get URL, la URL puede ser http://www.google.es y en ventana nos va a permitir, por ejemplo, en blank lo abriríamos en una ventana nueva del explorador. Vosotros podéis ir probándolos ya que trabajan con frames y demás. Bien, también lo podemos dejar en blanco para que se abra en la misma ventana. Si nosotros apretamos control intro, tenemos aplicada la acción de onRelease get URL desde navegador red. Si pulsáramos abriría la página de Google en el caso de estar trabajando dentro de una página web. Más adelante os enseñaremos cómo incorporar estos archivos a una página web. Del mismo modo yo podría trabajar fotograma a fotograma. Por ejemplo, voy a crear una capa nueva y insertar 3 fotogramas.
este caso abajo vamos aquí botón derecho y insertar fotograma. Nos ocupa 3 fotogramas, el botón que no vamos a mover, y sobre la capa 2 con texto vamos a introducir un número, por ejemplo un 1. Vale. Vamos a ir sobre el siguiente fotograma, botón derecho, insertar fotograma clave y modificamos el 1 por un 2. Sobre el siguiente, botón derecho, insertar fotograma clave y modificamos por un 3. En este caso volvemos a botón, acciones, y restamos la acción que habíamos indicado. Y vamos a trabajar en control de la línea de tiempo con GoTo. Aquí nos va a permitir definir en qué escena queremos trabajar, si queremos que ir y reproducir o ir y detener, que va a ser la opción que vamos a seleccionar, ir y detener, qué escena, qué tipo de GoTo queremos emplear, si queremos ir a un número de fotograma, a una etiqueta, a una expresión o por ejemplo fotograma siguiente, que es el que vamos a utilizar, Next Frame, ir al siguiente fotograma. Desde aquí voy a seleccionar cada uno de los fotogramas de la capa 2 y aplicar un stop para que la película no vaya avanzando directamente. Si yo aprieto control intro, vemos que estoy en el primer fotograma y ya no se ha reproducido ya que tengo un stop. Si yo pulso botón, va al siguiente fotograma y cambia el número por un 2. Si yo pulso botón, iría al siguiente fotograma y cambiaría el número por un 3. Del mismo modo podríamos crear otro botón para que volviera hacia atrás, es decir, en vez de seleccionar ir al siguiente fotograma, seleccionaríamos ir al fotograma anterior. Y hasta aquí este apartado. Muchas gracias por la atención y hasta el próximo.